En esta segunda parte del sitio de Valer, continuamos con la historia de los heroicos soldados que resistieron en la iglesia, mientras el mundo a su alrededor cambiaba para siempre. Tras la firma del Tratado de Paz entre España y Estados Unidos, los defensores de Valer desconocían que el Imperio Español había perdido sus últimas colonias en el Pacífico. Acompáñanos en este emocionante desenlace, donde conoceremos cómo terminó este épico sitio, el destino de los valientes que lo protagonizaron. No te lo pierdas. El Imperio Español cayó, exactamente 3 siglos después de la muerte de Felipe II. El rey del que se decía que, en sus dominios no se ponía el sol. El último vestigio imperial de España era una parcela en medio de la selva filipina, defendida por una guarnición asediada y diezmada. Cada tanto, había fuego de cañón contra la iglesia, en lo que era una guerra de nervios para forzar la salida de los soldados. El 14 de diciembre, Martín Cerezo quemó las naves en un intento por conseguir provisiones. 20 soldados salieron con sigilo, rodearon la casa más cercana y le prendieron fuego. Las llamas se propagaron y los filipinos se replegaron. Los españoles aprovecharon para recoger frutas y verduras. No tuvieron bajas en la operación, y así pudieron bajar los casos de beriberi. Además, pudieron plantar un huerto. En la incursión se llevaron vigas, con lo que además pudieron reconstruir el techo dañado por los cañonazos. Para Navidad, Martín Cerezo rechazaba la veracidad de los mensajes y los emisarios. Estados Unidos ya estaba en posesión de Filipinas. Emilio Aguinaldo, que se había proclamado presidente filipino, rechazó la entrada de Estados Unidos, que perpetuaba el estatus de colonia del archipiélago. El enemigo para los nativos ya no eran los españoles, sino las tropas estadounidenses. Durante enero, los filipinos dejaron diarios en la puerta de la iglesia. Martín Cerezo dio las noticias por falsas. Miguel Olmedo, capitán de infantería, llegó a Valer el 15 de febrero, en momentos en que la antigua colonia estaba en guerra con Estados Unidos. Un conflicto que se extendería hasta 1902 con la derrota de los independentistas. 2 días antes del arribo de Olmedo, se produjo en la iglesia la que sería la última muerte por beriberi. La misión del capitán era intimar la rendición de la plaza, ya que España no tenía más injerencia en Filipinas. Y los nativos en guerra con Estados Unidos, no consideraban enemigos a los antiguos colonizadores. Olmedo se acercó a la entrada de la iglesia y pidió hablar con De las Morenas. Ignoraba la muerte del capitán. Martín Cerezo salió a parlamentar y no le informó el deceso de su superior. Como creía que era una maniobra filipina, le dijo que De las Morenas no recibía a nadie y ocultó que él estaba al mando. En rigor, le mintió a un superior y se negó a dejarlo entrar a la iglesia. Olmedo entregó un mensaje en el que se informaba la pérdida de la colonia y la orden de rendirse. Martín Cerezo estaba convencido de que se trataba de un ardid y que Olmedo era un impostor. A su vez, el capitán desconfió del teniente. Era promoción de escuela de las Morenas y sospechó que estaba muerto o rehén de un motín. Al día siguiente quiso parlamentar para saber si su amigo, que llevaba 3 meses muerto, tenía una respuesta. Lo recibieron a los tiros. Se fue convencido de que los soldados habían matado a De las Morenas. Quien pudo haber enfrentado un motín fue el capitán Martín Cerezo. Evitó una deserción, que derivó en un juicio sumario, del que surgió que otros 2 soldados también habían planeado irse de la iglesia. Los encarceló. Avanzar en la investigación de deserciones implicaba fusilar. Hacerlo en ese marco rompía la autoridad del capitán sobre el resto de los soldados. En la primera semana de abril la escasez de alimentos agravó la situación. Pero Martín Cerezo se mantuvo inflexible. El 11 de abril se sintió en la bahía de Valer el poder de los cañones del Yorktown, un barco de la Armada estadounidense. Su misión, llegar, con permiso de los filipinos, hasta la iglesia. Un grupo de soldados se adentró en la selva y fue hecho prisionero por los nativos. Desde la iglesia se oyó un tiroteo. Los españoles pensaron que el barco venía a combatir a los filipinos. Al teniente Gilmore, líder del grupo capturado, los filipinos le ofrecieron mediar ante los españoles, y que se fueran todos en el Yorktown.
El 13 de abril, los sitiados vieron acercarse a un soldado con la bandera de Estados Unidos. Informó a Martín que debían rendirse, y que se irían todos juntos en barco. No hubo acuerdo. Gilmore y sus hombres quedaron prisioneros de los filipinos hasta fines de 1899. En los días siguientes se retomaron los ataques sobre la iglesia. En uno de ellos, uno de los soldados preso por querer desertar, pudo escapar y le contó a los filipinos la situación, que de las morenas había muerto y que casi no había comida. Los nativos intensificaron sus acciones pero fueron repelidos. A fines de mayo, el coronel Cristóbal Aguilar arribó a Valer y chocó con la obstinación de un Martín Cerezo, convencido de que era un emisario que se había cambiado de bando. Aguilar tenía órdenes para evacuar a los últimos de Filipinas en el vapor Uranus. Embarcó solo y regresó a Manila el 2 de junio. Ese mismo día, el capitán Martín Cerezo comenzó a hojear los diarios que había llevado Aguilar. Lo hizo con el convencimiento de que eran falsificaciones. Hasta que vio algo que le llamó la atención. Una noticia sobre traslados militares, anunciaba que, el teniente Francisco Díaz Navarro, había sido destinado a Málaga. Lo conocía, era su amigo y se habían despedido cuando Díaz embarcó a Cuba. Varias veces le había contado a Martín el deseo de ir a Málaga, donde lo esperaba su familia. Era imposible que los filipinos hubieran falsificado eso. Después de hablar con el médico militar Rogelio Vigil, y los dos curas que estaban en la iglesia, Martín firmó la capitulación. Si bien los filipinos les dijeron que podían portar armas hasta el fin de la jurisdicción de Valer, optaron por dejarlas dentro de la iglesia. El 2 de junio de 1899 salieron 35 hombres. Habían pasado 337 días. En el medio, murieron 19 y hubo 6 deserciones. Regresaron a España en septiembre, y años después se repatriaron los cuerpos de quienes murieron en el asedio. Los soldados y el médico Vigil recibieron condecoraciones de distinta graduación. La más alta distinción fue para Saturnino Martín Cerezo. Y a título póstumo, el capitán de las Morenas. La iglesia de Valer, hoy es un monumento histórico. El capitán Saturnino Martín Cerezo murió en Madrid el 2 de diciembre de 1945, a los 79 años. Unos meses antes, en Asia, no muy lejos de Valer, soldados japoneses comenzaron a librar su guerra solitaria de décadas, en la selva, pese a la rendición imperial. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Divertiduca, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando el pasado con nuevos episodios llenos de aventuras. Nos vemos.